Vamos a conversar con Eira Medina. Ella es la gerente médica de Pfizer América Latina y el Caribe y va a abordar con nosotros el tema del cáncer de pulmón. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Mucho gusto. Encantada de estar aquí con usted y con su audiencia en República Dominicana. Bueno, de entrada vamos a hablar en términos generales de cuáles son las primeras manifestaciones que hay que atender en cuanto al cáncer de que hablamos. Ok, bueno, es muy importante hacer notar que el cáncer de pulmón es un cáncer que es un poco silencioso. A veces los síntomas no se empiezan a manifestar sino hasta un poco tarde, cuando ya la enfermedad está avanzada. Hay que tener mucha atención a los antecedentes de la persona y además a este tipo de síntomas como podrían ser tos que sea persistente, bien sea tos seca o que sea productiva. Cuando me refiero a productiva quiere decir con expectoración, que puede ser de diferentes tipos de color la expectoración y aparte también en algunas ocasiones podría ser sanguinolenta. Pérdida de peso que sea inexplicable, es decir, el paciente no está haciendo una dieta y empieza a perder peso sin razón aparente. Puede tener febrícula o fiebre leve en algunas ocasiones también que no sea explicable por alguna otra infección. Fatiga o cansancio crónico, que sienta que al respirar sus pulmones tienen como algún tipo de sonidos, bien sean como sibilantes o algunos ronquidos. Son algunos de los síntomas que pudieran presentarse, pero como le digo, son en etapas un poco más tardías. Por eso es importante tomar en cuenta los antecedentes familiares o los antecedentes como tal personales que tiene ese paciente para poder hacer un diagnóstico lo más temprano posible y permitirle recibir el tratamiento que necesita para mejorar ese pronóstico en la enfermedad. Doctora, ¿sabemos en este momento cuáles son las estadísticas de cada 1000 o de cada 1.000.000 o de cada 100, cuántas personas padecen de cáncer de pulmón y cuáles son las causas de este tipo de cáncer? Ok, bueno, la Organización Mundial de la Salud lleva un registro de muchas enfermedades, entre ellas, por supuesto, los tipos de cáncer. Más o menos se encuentra entre 2 millones, alrededor de 2 millones o 2.9 millones de personas que son diagnosticadas en el mundo con cáncer de pulmón. En una plataforma especial que se llama Globocan, es como un registro de tumores que facilita esta organización a los médicos. Tenemos que en República Dominicana específicamente alrededor de 1.400 pacientes son diagnosticados al año con cáncer de pulmón. Entonces sí es importante porque, pues como les digo, es un cáncer que por lo general se diagnostica ya cuando está bastante avanzado y eso dificulta un poco cuál es la manera o la estrategia de hacer el tratamiento lo antes posible para el paciente. Dentro de los antecedentes que tiene una persona, hay antecedentes que son modificables y otros que no son modificables. Si hablamos de los antecedentes no modificables, está por ejemplo mi herencia, es decir, mi ADN. ¿Qué traigo yo adentro de mi ADN? Eso no lo puedo modificar. Entonces, pacientes que sean de raza afroamericana, pacientes asiáticos, tienen, según las estadísticas, un porcentaje mayor de probabilidades de presentar este tipo de cáncer. Sin embargo, esto no deja por fuera a las personas de otras razas, caucásicas, mestizas o lo que sea, porque el cáncer de pulmón definitivamente no discrimina. Simplemente, pues, la estadística ha llevado a ver esas tendencias, pero no discrimina, no es excluyente. Aparte tenemos los factores de riesgo modificables, que estos sí son importantes y cada uno puede trabajar en ellos. Por ejemplo, el estar expuesto a mucha contaminación ambiental. Hay ciudades donde sabemos que la contaminación ambiental es altísima y ahí probablemente pues los casos de cáncer de pulmón sean mayor. Estar expuestos las personas que son trabajadores de minas, cuando no tienen equipos de filtros especiales para evitar la entrada justamente de esa cantidad de residuos que quedan en el aire, también es importante. Estar expuestos a gases que sean combustibles como diésel, gasoil, etcétera, muy constantemente también son factores de riesgo. El asbesto, ser lo que se llama fumador pasivo, por ejemplo, si la persona como tal no fuma, pero a su alrededor hay muchas personas que fuman y constantemente están recibiendo este tipo de
de aire, vamos a decir, contaminado, también es importante. Entonces, la conclusión es de aquí que la suma de todas estas cosas son las que hacen más probable o no que una persona tenga cáncer de pulmón. Lo importante es si empieza a tener los síntomas que mencioné previamente y además tiene estos factores de riesgo, acudir rápidamente al médico para que éste pueda hacerle un chequeo general y hacer un diagnóstico. Si es en etapa precoz, mucho mejor, porque las alternativas de tratamiento pues son bastante amplias también y la expectativa o el pronóstico del paciente es mejor. También es muy importante si hay antecedentes en la familia de cáncer de pulmón, familiares como por ejemplo padre, madre, abuelos, tíos o hermanos. Es un factor de riesgo importante y de mucho peso que tiene que tomar en cuenta el médico a la hora de evaluar a este paciente. Doctora Medina, estamos viendo sus palabras, su intervención interesantísima, y la hemos acompañado el equipo de producción de algunas imágenes de personas que utilizan recientemente lo que en la República Dominicana se llaman jucas, en otros países tienen otras denominaciones, el impacto que podría estar teniendo la utilización de este tipo de artefactos, fumar este tipo de jucas, los efectos que ustedes hayan podido valorar o investigar ya hasta ahora en la República Dominicana. Definitivamente se comporta un poco parecido a lo que es el cigarrillo tradicional, pero se ha visto en estudios que es inclusive más tóxico todavía. Y se ha visto que la tendencia es mucho en los jóvenes a utilizar este tipo de aparatos, ¿verdad? Para sustituir como el cigarrillo, y está como más de moda, vamos a decir, en la gente joven. Sin embargo, pues las autoridades a nivel mundial, han advertido del peligro de lo que significa esto. Son gases que se mezclan, ¿verdad?, con diferentes olores o sabores que estás inhalando, y realmente los pulmones están diseñados solo para inhalar pues oxígeno que hay en el ambiente. Todo lo que tú le pongas extra va a generar una reacción dentro de los pulmones que va a ser nociva, va a ser tóxica, y el cuerpo va a tender a defenderse. Puede generar pues mutaciones, y ahí tenemos un poco que llegar justamente al tipo de diagnóstico que vamos a tener con el cáncer de pulmón, que ya no es como una enfermedad en un saco, ¿verdad?, cáncer de pulmón. Es como muchas enfermedades dentro del cáncer de pulmón, muy específicas, y para las cuales pues la ciencia ha avanzado mucho y ya podemos ofrecer medicina que llamamos personalizada. Ya no todo el mundo con cáncer de pulmón va a recibir el mismo tratamiento. Hay diferentes tratamientos dependiendo del tipo de cáncer de pulmón que tenga la persona. Entonces sí, pues la recomendación es definitivamente evitar el uso de todo este tipo de aparatos, porque son bastante nocivos para la salud, tanto del que lo usa como del que está alrededor y respira ese aire, ¿verdad?, que está saliendo exhalado de los pulmones del que lo está usando. Doctora, en un escrito de Pfizer leí lo siguiente: el cáncer de pulmón no está en cuarentena. Esto a propósito de la pandemia, pero evidentemente que la pandemia ha impactado mucho en el seguimiento a los pacientes, la asistencia a consulta. De seguro se han perdido mucho el ritmo de los tratamientos. ¿Qué usted puede decirnos al respecto? Sí, es una frase que estamos utilizando, ¿verdad?, que el cáncer no está en cuarentena, que cada minuto cuenta. ¿Qué quiere decir? Es cierto que tenemos una situación a nivel mundial, tenemos una pandemia y tenemos que cuidarnos. Sin embargo, pues así como el cáncer, ¿verdad?, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, y podría nombrar muchas, nadie le puso pausa a esas enfermedades. Y el paciente con cáncer, bien sea de pulmón o de cualquier otro tipo de cáncer, es un paciente que requiere seguir siendo atendido, que requiere seguir su tratamiento, sus consultas, sus exámenes, lo que tenía planificado. ¿Que es complejo? Sí, es complejo, pero siguiendo las medidas de recomendaciones que nos dan cada gobierno, ¿verdad?, o cada institución de salud específicamente, ¿verdad?, del cuidado, del uso de la mascarilla, del lavado constante de manos, de no exponerse a ambientes que sean pues muy multitudinarios, etcétera. Es necesario que el paciente de cáncer mantenga ese ritmo de su tratamiento y que esté como en comunicación más frecuente o más constante con su médico, justamente para determinar si la consulta que tenía planificada es necesario que vaya en persona o la pudiera trasladar a una consulta virtual.
esas son ideas que han surgido y cosas que se están haciendo para evitar justamente el riesgo de tener que ir al hospital. Sin embargo, si el paciente tiene planificación de alguna, no sé, algún examen, alguna imagen que le tenga que hacer para ver el seguimiento de su proceso, pues es importante que acuda a su cita con todas las medidas de precaución posibles, pero sí no dejar de hacer esas consultas. Igualmente, si tiene que ir al hospital, bien sea a recibir tratamiento o a buscar su tratamiento para la continuidad en su casa, pues que vaya bien con todas las medidas de seguridad posible y tratando de coordinar previamente con ese hospital para que sepan que va a llegar a cierta hora y no tenga mucho tiempo que estar esperando. Bien. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Aira Medina, gerente de Pfizer para América Latina y el Caribe. Le agradecemos enormemente que se haya tomado el tiempo para darnos estas interesantes informaciones. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, acá nosotros continuamos con más de Despierta con CDN. Vamos a ir a pausa. Vamos a pausa, ya regresamos.